Buenas tardes, queridos participantes. De nueva cuenta, aquí estamos en el curso de nuestra semana de espiritualidad. Hoy es último día. Hemos ido haciendo un camino desde el análisis de la realidad, mm, cuestionándonos a partir de la palabra de Dios, mirando su proyecto, y hoy nos encontramos como última jornada frente a una situación en la que necesitamos promover y abonar nuestra esperanza. Es cierto que la esperanza es un regalo de Dios, pero al cual nosotros necesitamos ir respondiendo. En primer término, esta tarde Mm, les presento a la licenciada Verónica Pérez García. Vero es una egresada de esta institución nuestra. Ella es licenciada en teología, varios años parte de nuestro claustro de maestros, lo cual agradezco mucho. Enseguida Vero tuvo que emigrar por motivos familiares a otro lugar y ahora la encontramos en Oaxaca, donde realiza una amplia misión desde su ser de teóloga espiritual. Participa con clases en el seminario, en otras instituciones educativas, participa también en diversos equipos de ¿No se escucha? promoción social y espiritual de las personas y además atiende su familia. Vero, muchísimo gusto reencontrarte. Muchas gracias por aceptar participar en esta semana. Y ahora les presento el tema de Verónica Pérez García. Es la esperanza activa vivida a nivel personal en nuestra propia historia de salvación. Vero, estamos contigo y te escuchamos. Y a todos nuestros participantes, nuevamente muy bienvenidos. Muchas gracias, Teresita. Gracias por la oportunidad pues, de compartir, ¿no? Me he dado esta semana de seguir todas las charlas, las he escuchado todas con especial atención. Y bueno, esta semana en mi centro de trabajo, pues ha sido una semana titánica, ¿no? Y relativamente llegando porque es en línea, pero felizmente de compartir. Pues me siento muy afortunada de poder estar, ¿no? Me están diciendo que no se escucha. A ver, déjame ver. ¿Sí se escucha? Sí, ¿me escuchas, Teresita? Bueno. ¿Sí escucha? ¿Sí? Bueno. ¿Sí me escuchan? Ok. Teresita, ¿me estás escuchando? Estoy escuchando. Adelante. Por ahí. Sí. Sí. Margarita. Sí, Vero, te estoy escuchando. Galicia. Adelante. Bueno. ¿Sí me escuchan? Si pudieras activar tu micrófono, Teresita, y poder indicar que sí se me
escucha. Lucy Monsiváis dice que sí se escucha. Ok, bueno, entonces seguimos. Esto es uno de los retos que tenemos en esta nueva normalidad, de los que trabajamos en educación, ¿no? Pues, acostumbrados se corta por breves instantes, dice Rosalicia, acostumbrados al trato personal, ¿no? Y de repente nos cambian la modalidad, pues bueno, es parte de, ¿no? Les decía que había escuchado y traté de hacer allí un pequeño mapa conceptual, tratando de recuperar lo que se nos ha... Y llego a la conclusión de que pues hemos compartido experiencias de vida, ¿no? Desde la mirada, desde la propia historia personal de quienes me han antecedido en esta semana de espiritualidad. Yo trataré de compartir con ahí tenemos una diapositiva donde traté de ilustrar este gesto, ¿no? Donde es importante darnos cuenta que la esperanza no se puede vivir sin la fe, y menos sustentados en el amor. Les comparto que cuando Teresita me invita a dar este tema, bueno, después de que Dios me ha dado la dicha de formar una familia, nada hago sin compartirle a mi esposo y a mi hijo. Y entonces le pregunté, le digo, oye, ¿para ti qué es la esperanza? Y luego activa, ¿no? Le digo, es que si tú lo entiendes, mi esposo es ingeniero industrial, y le digo, si tú lo entiendes, entonces quienes me escuchan lo van a entender perfecto, ¿no? Porque su formación académica es meramente técnica, ¿no? Y la mía es pues eminentemente
¿no? Todo lo que él entiende por esperanza. Por eso fue que llegué a la conclusión, si me hacen el favor de la segunda diapositiva, por eso el Espíritu me iluminó de ponerle este nombre. La esperanza activa en clave de perdón y de reconciliación. La siguiente, por favor, si me hacen el favor de poner la segunda diapositiva. Entonces, les decía esto, y creo, y estoy convencida que así es, ¿no? Tiene que ser clave de perdón y en clave de reconciliación. No hay otra, yo no le encuentro otra alternativa. Si ustedes ven, miran o volteamos a ver las historias de los profetas, ¿no? A lo que conocemos como historia de salvación, vamos a ver cómo todos los momentos de la vida humana, de estos personajes de la historia de salvación, pues hubo constante renovación de alianzas, de renovación de acuerdos, ¿no? Por eso la esperanza activa en nuestra historia de salvación ha de ser así. Lo que decía quiero acordarme, Reina Franco en una de sus expresiones decía, ¿no? Qué importante es esta parte de la experiencia de vida, pero no como algo que nos lastima, sino algo como ese algo que nos dio oportunidad para seguir avanzando, ¿verdad? Y también cuando en el acompañamiento psicológico se dice cerrar círculos. Bueno, es otra cosa, ir avanzando, ¿no? No es otra, no es no tenemos otra opción que perdonar y seguir avanzando. Y de hecho, la espiritualidad carmelitana desde la experiencia del Padre misericordioso, pues es eso, el seguir, el perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre, pero en el aquí, en el ahora, ¿no? Cuando yo he tenido oportunidad, ahora mismo estoy acompañando un par de matrimonios, que no estaban acostumbrados a vivir juntos y que ahora la pandemia nos invita a vivir juntos, a pasar juntos las 24 horas del día y se aburren, ¿no? Pero se dan cuenta de que hay otras cosas que sus historias personales hacen cortocircuito, ¿no? Y que entonces es aceptar al otro como es, ¿no? Con toda su historia. Yo siempre les digo, cuando he tenido oportunidad de dar charlas a matrimonios, el paquete viene completo, o sea, el regalo va completo, con toda una historia personal que tendrá que asimilarse en un proyecto de comunicación. Un individuo tenga claro el objetivo hacia dónde va y sobre de eso perseguirlo, ¿no?
Les comparto que cuando yo llegué a Oaxaca, después de vivir tanto tiempo en Guadalajara, ¿no? Que es mi segunda casa, y tengo recuerdo de Guadalajara. Llego aquí al trabajo, pues la dinámica en Guadalajara y aquí en Oaxaca, pues es totalmente diferente, es abismal la diferencia. Y tendré chance, ya que termine mi ponencia, algún comentario haré al respecto. Pero no me quiero salir del tema. A lo que quiero comentar es que qué importante es cerrar círculos y empezar una experiencia diferente, ¿no? Darnos la oportunidad de que otra forma de vida es posible, ¿no? Cuando llego al centro de trabajo y acostumbrada, pues, de salir del trabajo a casa o algunos pendientes de rutina de la vida cotidiana, ¿no? Los viernes, a propósito, que hoy fue consejo técnico en escuela, las compañeras decían, vámonos a echar unas chelas, dice, al cabo es viernes y además es viernes de quincena. ¿No? Nunca accedí a ese tipo de invitaciones hasta que me agotaron la poca paciencia y les dije, a ver, miren, no voy a aceptar su invitación porque desde el día que yo me casé, mi esposo se convirtió en mi amigo, confidente, mi amante, mi cómplice, es todo para mí. No me hace falta nada que tengan que andar buscando fuera, ¿no? Y en el crecimiento de la vida espiritual, cuando Santa Teresa de Jesús habla de las moradas, y ustedes ven todo eso que va explicando, ¿no? Como para ir entrando a la vida interior, cómo hay que ir de bandijas, todas esas cosas que no nos permiten ser, ¿no? Si hay terceras personas, si hay un ambiente que te daña tu vida personal, pues cierra la puerta y sigue avanzando. No te puedes quedar allí, ¿no? Pero para esto es todo un proceso de vida, de asimilación, de aceptación, ¿no? Si no se reconoce, ¿no? Si no se acepta, pues vamos a estar lamentando las cebollas de Egipto, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que aprender nosotros que qué importante es la esperanza en el crecimiento humano, la esperanza hecha a acción de vida. O sea, tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Me hacen ver la siguiente diapositiva? Que no la puedo mover yo de aquí. Nuevamente nos encontramos aquí brevemente. Les pido una disculpa, estamos checando la conectividad para implementar la mejora del audio. Un instante, por favor, serán solo unos momentos y esperamos que pueda tener una mejor audición para poder echar mano de todos estas ideas y conceptos tan valiosos que nos está ofreciendo
la licenciada Verónica. Un momento, por favor. Bueno. Sí, continuamos. Vamos Ahora a sí. continuar. Espero que hemos mejorado. Adelante. Vero, tienes la palabra. Nuevamente bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, sí te ¿Sí me escucho. están escuchando? Ok, bueno. ¿En qué nos quedamos? Había dicho que la esperanza activa. Entonces, eh, es compartir la experiencia de la historia en el ámbito de las virtudes teologales, ¿no? No voy a redundar, ya nos hicieron el favor de enriquecernos con esa ponencia. Entonces, la
veo que la esperanza en clave de perdón y de reconciliación, ¿no? Quisiera retomarlo un poquitín porque parece que no nos escuchamos bien. Y por ahí puse yo unos aspectos, ¿no? ¿Qué es la esperanza en la historia de salvación? La esperanza basada en la fidelidad, en la fidelidad al Padre. ¿Sí? Y decía la fidelidad en nosotros, en nosotros mismos, en nuestras capacidades. La humilde o de unidad, de reconocer qué me hace falta para seguir avanzando, ¿no? Reconocer que necesitamos del otro para seguir avanzando. La esperanza como fortaleza en tiempos de angustia, ¿no? Acudir a este don del Espíritu Santo. ¿Están escuchando con claridad? No sé por qué me da la impresión de que misericordia del Padre de salvación ha sido un de estos valores en gerundio, hablaba él, ¿no? Y como les digo, mi cara de campeón. Es que así es, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a amar? Pues amando. ¿Cómo vas a aprender a caminar? Caminando. Hay que hacerlo. O sea, si ya me di cuenta que algo en mi vida personal no está en armonía porque afecta a los demás, o sea, no me afecta solo
de cuándo va a entrar. ¿Listo? Podemos continuar, Vero. ¿Sí? Ok. Ahora sí. ¿Me escuchan? Necesitas monitorear el observador. Que no sea de la bocina. ¿Me escuchas? Bueno, ¿sí me escuchan? No, se escucha bien abajo. ¿Vale? ¿Podrías hablar, Vero? Sí, bueno, ¿me escuchan? Muy bajo, que hable más fuerte. ¿Otra ¿Sí me vez? están escuchando? ¿Ahora sí? Ya, sí. Sí, sí te escuchamos, Vero. Puedes continuar. Gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo pues que Sigue en la imagen, la- pero está chiquita. la esperanza activa en la historia Puede de irse y no salvación, pasa nada. es una invitación personal, pero Sí, pues yo diría no que puedo dejar personal y comunitaria, ¿no? Personal y familiar. ¿Por qué? Porque la esperanza, la esperanza tiene que ver con un objetivo de vida, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Hacia dónde nos estamos proponiendo llegar. Y a partir de allí, ponernos en camino de reconciliación, de perdón, de diálogo, de encuentro, de nuevas posibilidades. No sé si me están escuchando. Dile que sí, que ya se escucha. ¿Sí me están escuchando? Se escucha, Vero. Ah, ok. Bueno, entonces esto es lo que... Pues, ¿no? Es tan importante tener un proyecto de vida. Eso es clave en la historia de salvación personal. Tener un proyecto de vida. Si no tenemos un proyecto de vida, vamos a buscar dirección espiritual, vamos a buscar algún consejo con alguna otra persona y no va a servir de mucho, ¿no? Por eso Jesús decía, si cuentas con las herramientas posibles para construir tu casa sobre tierra firme, adelante. Pero si la vas a hacer sobre arena, pues no tiene nada, no te ayuda de nada, ¿no? Entonces es bien importante que tengas un objetivo hacia dónde. Es verdad, cuando se está en crisis, no se ve nada, ¿no? Por eso habla Juan de la Cruz de la noche oscura. No se ve nada, pero hay que seguir avanzando de todas maneras. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos como estamos. Yo siempre he dicho que quien se ha encontrado con el resultado, sencillamente no puede seguir como está. Así de simple, ¿no? Tenemos que buscar nuevas oportunidades de vida. Por eso, hay quienes conocían a Jesús como quien tiene autoridad para perdonar los pecados. Y la autoridad para perdonar a quien ha intervenido de manera no positiva en nuestra historia personal somos nosotros. Pues tú decides si perdonas o no. El problema es que nuestro ser, nuestro cuerpo humano, va guardando todas esas cosas y después vienen otro tipo de enfermedades físicas, ¿no? Por eso es importante el perdón. O sea, ¿quién tiene autoridad para perdonarte a ti mismo? Pues tú. Perdona y camina. Y por ende, acude al sacramento de la reconciliación. Porque Dios perdona siempre. Pero siempre que tengas el propósito de buscar el perdón, si no, no va a llegar solo, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios no es chismoso, no anda donde no le invitan. Pues el Espíritu Santo no llega donde no le invitan. Hay que invitarlo. Hay que invitar a que sea parte de nuestra experiencia de vida cotidiana, ahí donde tú y yo nos movemos todos los días. Pero los que sabemos de esto, los que hemos hecho experiencia de vida, de reconciliar la historia personal, sabemos perfectamente bien que es Dios que va haciendo su obra solo si tú te abres a la acción del Espíritu. Nada más. ¿No? Veamos los milagros que se hacían en el Nuevo Testamento, veamos cómo
como Jesús, antes de accionar ante una petición, decía, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Que se haga a la medida de tu fe. Y si tu fe es tan pequeñita, pues a lo mejor sí te hace el milagro, pues, pero eso de repente, ay, qué padre, hoy me fue muy bien, ¿no? Pero hasta ahí quedó, como a lo que llamamos coloquialmente llamarada de petate, ¿no? Estamos emocionados, pero no hay un cimiento, no hay una congruencia, no hay un reconocimiento y una fidelidad a ti mismo. Es tener un objetivo hacia dónde voy. Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero para poder decir eso, necesitamos primero darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta. Es reconocer las herramientas con las que se cuenta para seguir adelante y confiar en la providencia del Padre. Es saber qué es lo que con lo que sí cuento, porque lo que no tienes ya lo sabes. O sea, ya sabes qué te hace falta, ya sabes de qué careces. Y eso es lo que te martiriza, el no tener aquello que tú crees que necesitas, ¿no? Y eso es lo que te hace padecer lo que estás padeciendo. Entonces, ¿qué es? Pero yo tengo estas cualidades y con esas voy a salir adelante. Entonces, es reconocer las herramientas con las que se cuenta para seguir adelante y confiar en la providencia del Padre. Abrirse a la experiencia de la providencia de Dios. Yo recuerdo que en algunas ocasiones platicando con mi esposo estábamos en una situación crítica económicamente y yo le dije, pero ya te diste cuenta que providentemente nunca nos ha faltado de comer, porque Dios está allí, ¿no? Dios es providente. Es darse cuenta de las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Porque decía San Pablo en su carta a los Corintios, y me alegro también de mis debilidades. Es decir, darte cuenta que esas debilidades que tienes son oportunidades de crecer y de fortalecer. Parece contrario, pero así es, ¿no? Es identificar que la historia personal se construye en comunión, en solidaridad. Es ver que hay alguien más que te pueda ayudar. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Darse cuenta es reconocer que hay alguien más que sí te pueda ayudar, pero para eso se necesita humildad. Es decir, es que necesito ayuda. Tenemos que hacer equipo. No somos seres aislados, pero necesitas darte cuenta que necesitas de la ayuda del otro. Dios Padre es Trinidad. Dios Padre es comunión, ¿no? Jesús es comunión, es familia, ¿no? La familia de Nazaret. Estamos llamados a vivir en comunión. No podemos estar solos. Es entrar en un dinamismo de reconciliación, perdonando siempre. Por lo tanto, hay un texto allí de Mateo, ¿no? Dice, si estás frente al altar y llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Pues perdonar. Regresa. A mí me parecería fabuloso que las penitencias en el sacramento de la confesión fuera eso. No rezar el Padre Nuestro y el Ave María, sino ve y reconcíliate. O sea, hace falta reconciliar, ¿no? Lo digo a partir de la experiencia de acompañar a los matrimonios. Qué importante es que perdones, que reconcilies, que te sepas que no eres perfecto, que eres un ser limitado y que necesitas del otro. Bueno, entonces es abrirse a la posibilidad de crecimiento, sabiendo que te es poseedor de esa posibilidad. En los procesos de acompañamiento, ¿no? Que quienes tenemos oportunidad de hacer esto, la pregunta que le hacemos al acompañado es, ¿y tú qué piensas de esto? Como para hacerlo caer a la cuenta
que la solución a su problema está dentro de él, no está afuera. Por eso les decía yo hace un rato, todo lo que hemos nosotros, todo lo que tenemos, lo que tú tienes como persona, no te hace falta andarlo buscando. No te hace falta andarlo buscando. Ese es el arte de la fidelidad. No hace falta buscarlo fuera. Está dentro. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta a veces en las relaciones comunitarias? Que andamos buscando a Dios fuera, donde no está. ¿No? Dios está dentro de nosotros mismos. Si somos templos del Espíritu Santo, se ríen luego las personas cuando les digo, si somos templo del Espíritu Santo, de repente no entiendo por qué tenemos nuestra cara de chayote espinado, ¿no? De repente no entiendo por qué nos cuesta tanto ser coherentes, ¿no? Hace días tuve un diálogo con unas personas en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo un Dios a nuestra medida y consolamos nuestra historia personal creyendo que estamos bien. Entonces andamos por la vida pues muy mediocremente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a andar así. Pero para esto, muchachos, ¿qué necesitamos hacer? La posibilidad la tenemos tú y yo en nuestro interior. ¿Qué hace falta? Abrirnos a esa posibilidad. La llave la tenemos tú y yo, no la tienen allá afuera. Por eso en el Apocalipsis, cuando Jesús dice, mira, bueno, se narra en el texto, mira que estoy en la puerta y llamo. Si tú abres, yo voy a cenar y voy a cenar contigo, voy a entrar a tu casa para cenar contigo. Si tú te abres a la acción del Espíritu, tienes un montón de posibilidades. Pero hay que abrirnos a la acción del Espíritu. Y hay que escuchar al Espíritu de Dios. ¿Y cómo se escucha al Espíritu de Dios? En la vida cotidiana, en el trajín de cada día, cuando estás en armonía contigo mismo. ¿Sí? Es el Espíritu el que te hace pensar eso que tú tienes pensado hacer en ese momento. ¿No? ¿No te has puesto a pensar por qué salen esas palabras? Pues es el Espíritu de Dios. Toda la semana me estuve preparando para este momento, ¿no? No, dicen que es falsa humildad hablar de uno mismo, pero con la gracia de Dios hemos hecho de mi familia una familia de oración. Entonces nosotros no nos dormimos si no hacemos oración antes. Y hemos descubierto que eso es lo que nos ha generado paz, que ha generado la armonía en la familia. Y no es que creas en el sacerdote, en el obispo, en la religiosa, no. Es creer en Dios. Son mediaciones. Las personas nos podemos equivocar. ¿Sí? Las personas nos equivocamos. No somos perfectos. Vamos igual en el camino. Pero por eso tenemos que tener el sustento de la oración. No podemos andar sin la oración. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la sociedad actual, por ejemplo, estas mujeres feministas que van, que rayan, que maltratan y que eso, es esa ausencia de Dios, actúan con mero egoísmo? ¿No? La realidad social aquí en Oaxaca es terrible, ¿no? De repente digo, no, hay cosas que no entiendo, pero ¿por qué? Porque es ausencia de Dios. Y desafortunadamente los sacerdotes aquí en Oaxaca, pues también hay ausencia de sacerdotes. Yo trabajo en el seminario, tengo 6 años ahí en el seminario y imagínense, el primer año empecé el grupo con 17 muchachos y nada más llegó uno que está ahorita por ordenar. Entonces, está difícil pues, ¿no? Es difícil, pero necesitamos que en las familias haya espacio de oración, que nuestra historia personal sea una historia de oración. Por eso te pregunto, ¿te sabes protagonista de una historia de vida? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cuál es mi misión en esta vida, en el aquí y el ahora? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis cualidades, mis valores, mis virtudes? Fíjense,
Yo siempre hablo de esto, de cualidades, valores y virtudes, porque a mí no me gusta hablar de las cosas, de lo negativo que tenemos, porque he comprobado que es enfatizar más, ¿no? Si a un niño tú le dices, no lo hagas, lo va a hacer, ¿no? Si tú a un niño le dices, le dices lo que hizo mal desde tu óptica, lo va a volver a hacer, ¿no? Entonces, es mejor ver qué sí puedes hacer. Se tiró el agua por accidente, pasó, se tiró el agua, y si tú dices, ¿por qué lo hiciste? No, a ver, ¿qué vas a hacer ahora que se tiró el agua? Pues ve por el trapeador y seca, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? Que seamos hombres y mujeres de solución, de alternativas, de propuestas, ¿no? Que no aumentemos más el problema, que no seamos parte del problema, que seamos parte de la solución. Y por eso es importante conocer quién soy. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? Platicaba con mi esposo cuando se escribió, creo que fue Juan Pablo II, sobre la dignidad de la mujer, ¿no? Y hablábamos un poquito de eso, juntos, de los temas que a veces compartimos. Tenemos mucho de qué platicar, no nos alcanza el tiempo, pero hablaba yo de esto. ¿Cómo es importante reconocer las cualidades que nosotros tenemos? ¿No? Qué importante es ver cómo te paras frente a la sociedad, frente a tu familia, pero sobre todo cómo te paras frente a ti mismo, ¿no? ¿Y qué estoy aportándole a los demás? ¿Qué le aportas? ¿No? Qué padre cuando en casa te dicen, oye, te quedó bien rica la comida, porque lo hiciste con amor. Oye, te quedó bien limpio el piso, porque trapeaste bien, no se ve charpeado, porque lo hiciste bien, lo hiciste con amor. Oye, te sacaste 10 en el examen, pues porque estudiaste, ¿no? Porque le echaste todas las ganas. ¿Qué estoy aportando? ¿Cómo le hago? ¿Soy feliz con lo que tengo? ¿O deseo tener para ser feliz? Y la felicidad es el reflejo de la sabiduría, de actuar con sabiduría. Es el reflejo de la armonía que hay dentro de nosotros. Fíjense, en los matrimonios que he acompañado, cuando hay infidelidad, la infidelidad no se da solita. No dice, es que se me ocurrió y ya. No. La infidelidad trae algo detrás. ¿Qué me faltó a mí, ¿no? Como esposa o como esposo? ¿Qué me hizo falta? ¿Por qué mi pareja me fue infiel? Algo hizo falta, ¿no? Algo no le aporté. ¿Qué hizo falta? Cuando se vive en comunidad, ya llegaste, ¿cómo te fue? Platícame, ¿de qué impresiones traes del día? La esperanza activa está llamada a que tengamos capacidad de escuchar, sin emitir un juicio, ¿eh? Es que llegaste tarde porque no. Escucha primero. Es saber escuchar. ¿Qué considero que me hace falta para ser feliz? ¿Qué me hace falta? ¿Soy una señal de esperanza para los que viven conmigo? Mi historia personal es una historia de esperanza, de tal manera que quienes viven conmigo podemos hacer equipo, podemos trabajar juntos en un ambiente de armonía, o es áspera tu presencia. Y dice, híjole, ahí viene aguas que llegó, ¿no? Entonces, sí, es bien importante esto, ¿no? ¿Cómo vivimos hoy nuestra historia personal de salvación? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy, quienes somos conscientes de la realidad actual en todos sus ámbitos, estamos comprometidos a ser coherentes, fieles a la misión para la que estamos acá. Si tú y yo somos conscientes, pues vamos haciendo las cosas bien, pues, ¿no? No basta con que digas este hogar es católico. Pues que se note, pues, no vendas kilos de frijol de 800 gramos, ¿no? Aquí en Oaxaca, no sé, en Guadalajara, por lo menos el tiempo que viví en Guadalajara, no lo noté nunca.
Pero aquí en Oaxaca, en la misma acera, los negocios que estén, puedes comprar un producto, voy a ver qué les gusta que diga, 1 litro de aceite, ¿no? Vamos a ver qué marca les gusta, Nutrioli, ¿no? Sin hacerle comercial el aceite. Bueno, allí en este negocio me cuesta 25 pesos, pero voy al otro y me cuesta 35 pesos. Y voy al otro y me cuesta 38 pesos. Y no hay control, no existe la Profeco aquí, no está, no hay control de precios. Y así, por decir un ejemplo, pero hay un desorden tremendo. Y entonces, yo sí cuestiono esa parte cuando digo, oye, pero esta gente son amigos del cura y van a misa todos los días. Y es gente de Rosario. Pues la coherencia cuesta. ¿No? Y de plano sí, yo tuve que en una ocasión sí decirlo en voz alta, oiga, no se vale. ¿No? Por eso, la maestra Vero, yo con mis alumnos, literal, llevo un cuaderno, llevo mi cuaderno de apuntes igual que mis alumnos, igualito. ¿Por qué? Porque les he dicho que si yo he tratado, que si en mi vida, en mi historia personal, la coherencia de vida y la fidelidad ha sido como una constante, entonces, pues tengo que ser coherente con eso que digo, ¿no? Y les enseño desde cómo tiene que estar el cuaderno. Igual, ¿no? De manera que cuando viene un padre de familia le dice, oiga, maestra, es que mire que mi hijo usted no le calificó esto. A ver, muéstreme su cuaderno y yo le enseño el mío. Si es que yo me equivoqué, ahí va el punto que le hace falta, ¿no? Pero el cuaderno está así. O sea, hay que ser coherentes. ¿Y eso qué exige de nosotros? Fidelidad a nosotros mismos, fidelidad a aquello que creemos, ¿no? Hay que creérnosla. ¿Por qué fallaban los profetas en la historia de salvación en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque en el fondo querían buscar sus propios intereses, ¿no? Porque en el fondo querían buscar el placer por el placer, y no es así la vida. Tenemos que ser coherentes. Por eso los padres de la espiritualidad van a hablar de la tesis, van a hablar de qué importante es que nosotros nos reconozcamos necesitados de la gracia de Dios, pero en una actitud no exagerada, pues una actitud con humildad, ¿no? Para ello, hacer reflexión teológica desde la mirada de la espiritualidad es volver la mirada al interior para identificar nuevas posibilidades de crecimiento, como quienes frente a la pandemia nos hemos reinventado. Nos urge, pues, hacer que se note el nuevo rostro de Dios, ahí donde parece haber ausencia de Dios. Es urgente que nosotros lo hagamos, ¿no? Yo escuchaba las ponencias y pensaba en Guadalajara. Evidentemente la mirada es distinta, ¿no? Y aquí el ambiente social es distinto, totalmente distinto. Son polos opuestos, ¿no? Cuando platico con mi hijo, le digo, mira, hijo, cuando tengamos oportunidad de ir a Guadalajara para que conozcas dónde naciste, yo no te voy a decir, ya me escuchaste, pero tú vas a observar cuál es la diferencia. La diferencia es abismal. Es totalmente, pues difícil de alcanzar, pues, ¿no? Y lo veo también con mis compañeros maestros, sin faltarles el respeto, pero es mucha la diferencia, ¿no? Y luego me dicen, es que tú tienes algo distinto, y es cuando me acuerdo de mi formación humana, gracias al COEL, ¿no? Y aunque yo pues tuve la oportunidad de empezar en el CEBAC y terminar en el COEL, ¿no? Pero interesante esta parte. Pero así es, pues, la esperanza activa, ¿no? Y quisiera como ir terminando esta parte para después a ver si hay alguna pregunta. A los que me están escuchando les digo, el que se haga interesante el tema es que tú preguntes. Si tú no preguntas, no se hace interesante, porque entonces creo que o no tuvo sentido lo que dije, o estuvo tan claro que no hay nada de pregunta. Yo creo que sí hay preguntas, lo noto mucho en el día a día con mis alumnos, sí las hay, entonces vayan pensando qué pregunta van a hacer. El COEL, pues, para mí ha sido un espacio que nos permite hacer este tipo de reflexiones
que sin duda nos da la oportunidad de autoevaluarnos. En este ámbito de la esperanza en la historia de salvación, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos tú que me estás escuchando? ¿Cómo está nuestra historia personal? ¿Qué necesitamos reconciliar? ¿Qué necesitamos perdonar? ¿Qué necesitamos renovar? ¿No? Estamos invitados pues a retomar el camino y seguir avanzando, perdonando, construyendo, amando, resolviendo, dialogando. Y eso pues se ha de notar en nuestras relaciones humanas en el día a día, que los que nos hemos formado académicamente en el COEP, tenemos este doble reto, ¿no? Que se note, somos egresados del COEP y somos parte de una experiencia de espiritualidad que no nos permite quedarnos como estamos, que lo tenemos que contagiar a otros, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién conocí a mi esposo, pues no era ateo, pero por su formación académica, pues muy reacio a las cosas de Dios. No me pregunten cómo le hicimos, pero el punto es que el testimonio arrastra. Yo le decía, es que yo necesito un espacio de silencio. Necesito que nosotros podamos dialogar, pero en actitud de oración. Y eso es un proceso, es explicar cómo, y ahora resulta que él es el que toma la iniciativa, ¿no? Ya vamos preparándonos para terminar el día y dice, ¿sabes qué? Hay que hacer la oración antes. Y es padre, cuando ya la iniciativa ya es del otro lado. Entonces después oportunidad de levantarnos, pero no de lamentarnos, sino de levantarnos, que es el tema de esta semana de espiritualidad que está terminando, ¿no? De levantarnos, de decir, ya basta, vamos a avanzar, vamos a caminar con ojos nuevos, con oportunidades nuevas. Si no las tengo, hay que buscarlas. Tenemos que también seguir avanzando, pero sobre todo ser conscientes de que nos protege la misericordia del Padre, la providencia de un Padre que no nos abandona nunca, aunque tú y yo nos alejemos. Pues bueno, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta reflexión con mirada de mujer desde Oaxaca, ¿no? O sea, me complace saludarles, que haya sido un buen pretexto para saludarnos en esta forma. Gracias, Teresita, Tere, gracias por hacerme esta invitación. Gracias, pues sin duda estamos viviendo un tiempo de gracia. Ha sido un tiempo de gracia difícil en muchos aspectos, ¿no? Económicos, laboral, de salud, nuevos rostros de familia, cuántas divorcios, ¿no? En fin, muchos desafíos nos presenta ahora a la pastoral de la espiritualidad. Que el Dios de la bondad, providencia y misericordia nos acompañe siempre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Quedo aquí a sus órdenes, a ver si hubiera alguna pregunta por allí. Dice Maru, ¿cómo propiciar en tiempos de tensión y agobio? Y que vivamos la alegría. Mira, Maru, te comparto la experiencia de acompañar a un matrimonio. Bueno, era un matrimonio. Falleció su esposo de COVID y no sé cómo dieron conmigo, pero me habló la señora que quería que yo le atendiera. Estaba en una situación de depresión terrible la señora. Y entonces yo he aprendido en los procesos de acompañamiento que cuando se están en estos tiempos de tensión, o sea, en primer lugar, señalar la experiencia que es dolorosa, ¿no? Que es pues que es muy triste,
¿no? De ver a una persona que ha perdido a la persona que amaba y que vivió toda su vida con ella. Entonces, y ver totalmente destrozada a la señora. Fueron alrededor de 6 sesiones más o menos que la estuve acompañando. Pero en la primera sesión, yo recuerdo que pues simplemente me dediqué a escucharla, y ya una vez que la escuché, recuerdo que le dije, en medio del dolor, ¿qué es lo que tú descubres como una señal de esperanza? O sea, en esos tiempos de tensión, esos tiempos difíciles, cuando la persona lo vive, hablando de la historia personal, ¿qué descubres como una señal de esperanza? O sea, ¿qué hay en tu historia personal que te ha significado mucho? Porque si nos vamos a la historia personal y buscamos lo que, se me olvida quién lo dijo ahorita, quiero acordarme, me viene a la mente Gaby Franco, ¿sí? Que decía cuando nos daba las clases de desarrollo humano, ¿no? Qué importante es señalar la herida madre, decía, ¿no? Y yo aquí hago todo al contrario, no tanto la herida madre, sino qué señal de esperanzas hay ahí, qué descubres tú, qué cosas bonitas hay, ¿no? Ya empieza a decir, es que fíjese que cuando mi esposo se iba a trabajar, todos los días preparaba a él el café antes de que se fuera, porque me decía, tú quédate descansando un momento, ¿no? O sea, esos detalles, que no son detalles, sino son experiencias de vida que te dan sentido, ¿no? Es mirar eso. O sea, cómo vivir, cómo rescatar eso. Bueno, pues esperando esos momentos de alegría, ¿no? Bien, no sé si respondí a tu inquietud, Maru, pero es lo que yo te comparto, lo que yo hago en el día a día en los procesos de acompañamiento, porque Dios me ha dado la oportunidad de generar procesos de acompañamiento, pero en matrimonios en situación de crisis. ¿Alguien más? Bueno, Teresita, parece que no hay preguntas. Pues por mi parte ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Hemos concluido tu conferencia. Muchas gracias también a nuestros participantes. Esperamos que a través de ella alimentemos la esperanza que Dios nos regala y que en esta situación de pandemia tengamos nuevos motivos para confiar en Él, para esperar en su misericordia. Vero, muchísimas gracias por tu participación. Me parece que en el chat ya has hecho el diálogo que pidieron los participantes. Gracias. Y entonces los invito a todos a tomar un breve descanso para pasar a nuestra última ponencia a cargo del licenciado Juan Pablo Carranza Islas.
Nos encontramos a las 6, por favor, y el título de su conferencia es la pandemia como una oportunidad de conversión y de esperanza a nivel social, a nivel global. Muchas gracias nuevamente, Vero. Te agradezco mucho. Nos encontramos pronto, ¿sí? Y los demás tienen este tiempo de receso hasta unos minutos antes de las 6 en que nos volvemos a conectar. Hasta ese momento y muchas gracias.